Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor. Bueno, hermanos, nosotros nos quedamos aquí para disertar un poquito más en la palabra de nuestro Dios. Hemos estado viendo particularmente una serie de estudios consecutivos que tienen que ver precisamente con el Sermón del Monte, particularmente el tema de las bienaventuranzas. Hemos elegido, hermanos, el tema de las bienaventuranzas para que sea precisamente el pasaje, la porción de las Sagradas Escrituras que nos hablen precisamente de la identidad cristiana. Nosotros como cristianos debemos de ostentar, por así decirlo, ciertas cualidades, ciertas características como cristianos, y no podemos prescindir de ellas. Hace 2 semanas nosotros iniciamos precisamente la sexta característica de la identidad cristiana. Esa sexta característica ya habíamos comentado, ya llevamos 2 clases al respecto. Es acerca de la limpieza de corazón, la purificación del alma, por así decirlo. Una de las características del cristiano es esa, la limpieza, la purificación, pero no es una purificación y limpieza externa, sino más bien interna. Entonces, hermanos, nosotros hemos dicho precisamente, hermanos, que vamos a ver, ya vimos un primer punto, que es precisamente, vuelvo a retomar lo mismo. Este tema, esta característica, lo vamos a ver desde 4 enfoques, ¿sí? El primero de ellos, ¿verdad? El primer enfoque que nosotros tratamos fue el concepto precisamente de la el concepto mismo de la limpieza de corazón. Y dimos 2 definiciones al respecto. Aquí viene la pregunta del millón: ¿qué es la limpieza del corazón? ¿Qué significa ser puro de corazón? En primer lugar, hermanos, es una limpieza, ¿sí? Es una limpieza, es una pureza que toca el centro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra personalidad. Cuando nosotros adquirimos la limpieza de corazón, el cristiano debe de sufrir un cambio en su vida, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la limpieza del corazón, no nos referimos que para después de que nosotros tomamos esa determinación de bautizarnos, al otro día voy a dejar de comer carnitas, voy a dejar de tomar soda para no golpear mi corazón con esos alimentos ricos en azúcares y grasas. No estamos hablando del corazón físico, estamos hablando de algo espiritual. Cuando hablamos acerca del corazón nos referimos a la mente, nos referimos también al alma, y es en la mente, en el alma, en el corazón donde se encuentra el intelecto, los pensamientos, razonamos, pensamos, y también se encuentran las emociones. Sentimos, odiamos, amamos, nos entristecemos, pero también se encuentra la voluntad. La voluntad tiene que ver con las acciones o con lo que yo hago, esa fuerza de voluntad, pero también con la conciencia. La conciencia es esa capacidad que tenemos para tomar decisiones. Ahora, cuando yo adquiero o entiendo esta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, felices los de limpio corazón, dichosos los de limpio corazón, han entendido que esa purificación debe de tocar precisamente su intelecto, sus pensamientos, sus sentimientos, las cosas que va a hacer, pero sobre todo las determinaciones que va a tomar. Las va a tomar precisamente tomando en cuenta la voluntad de Dios. Cada decisión que va a tomar la va a poner en oración, va a tomar el consejo de Dios para tomar esas determinaciones. Pero también dijimos en segundo lugar, que sí, dijimos, ¿qué significa ser limpio de corazón? Es una limpieza que toca el centro de nuestro corazón, de nuestra personalidad. En segundo lugar, hermanos, dijimos que es una limpieza o es una pureza que restaura el corazón a su estado original. Es decir, hermanos, que para poder ser limpios de corazón se nos tiene que cambiar el corazón
porque como dice precisamente ahí en Jeremías, capítulo 17, Jeremías, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Es decir, hermanos, que cuando nosotros hablamos de esa limpieza que restaura el corazón a su estado original, nosotros tenemos que ir a la creación, tenemos que ir precisamente cuando estaba Adán y Eva en el Edén. ¿Cómo era el corazón de ellos? ¿Cómo era el alma de ellos? Era un alma, era un corazón dedicado a la adoración para Dios, era un alma, un corazón obediente, era un lugar donde precisamente la relación entre ellos, lo que más sobresalía era el amor. Entonces encontramos estos tres elementos: adoración, obediencia y amor. Pero nomás llegó el pecado y corrompió todo, absolutamente todo. Por eso también es interesante, ¿verdad? Cuando Dios crea a Eva, ¿qué es lo que dice Adán? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dicen. Hay varios comentaristas que dicen que el primer piropo hacia la mujer fue ese. Esta es mi media naranja. Ah, pero nomás llegó el pecado, ¿verdad? Se comió del fruto prohibido. ¿Y qué dice Adán? Ya no era carne de su carne, ni huesos de sus huesos. Le dice, la mujer que me diste, ¿yo qué tengo que ver en esto? La mujer que tú me diste, echándole la culpa, ¿no? Aquí los responsables eran todos. Entonces, hermanos, el pecado se encarga de corromper absolutamente todo. Ahí sí le dan la bienvenida a los que están entrando, por favor. Ok, entonces, hermanos, estos dos puntos, estos dos significados, fue lo que vimos en las 2 semanas pasadas. Ahora, hay un segundo punto que quiero tratar con ustedes y tiene que ver precisamente con el segundo enfoque. El primer enfoque era encaminado a ver el concepto, ya lo definimos, ¿sí? Pero hay un segundo enfoque, y ese enfoque es el medio para lograr la limpieza del corazón. ¿Cómo puedo yo lograr, después de haber dado el significado de este elemento, cómo puedo ser yo bienaventurado y cómo puedo apropiarme de esa bienaventuranza? Porque es una bienaventuranza muy profunda. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiere decir que cuando yo desarrollo esa característica en mi vida, yo desarrollo una visión espiritual, hermanos. Desarrollo una visión espiritual. Pero ¿cómo se obtiene particularmente esta limpieza de corazón? Es interesante, hermanos, retomando, ¿verdad? Retomando algunos textos veterotestamentarios y recordando precisamente algunos textos como Job. Acompáñenme por favor a leer en Job capítulo 14 versículo 4 desde una perspectiva muy, ¿cómo podría llamarlo? Muy apática. ¿Cuál sería un sinónimo de apático? A ver, ayúdenme. La traía, estaba pensando ayer en la noche. Esta es clase, hermanos. Como sé es clase, no hay problema si comentan. ¿Cuál sería un sinónimo de apático? Despreciativo. Podría ser. Se me pasó la palabra, fíjense. Lento. ¿Mande? Lento. Puede ser también. Era otra palabra, pero no me acuerdo. A ver si predicando me acuerdo. Pero la perspectiva de Job se me hace muy apática, se me hace muy, ¿alguien dijo algo? ¿Por ahí atrás? ¿No? Bueno. Dice Job, capítulo 14, versículo 4. Acuérdense que Job se cree y se piensa, no voy a ser dogmático sobre esto. Este libro de Job se cree, se piensa que Job existió en los tiempos de los patriarcas, probablemente durante el tiempo de Abraham, probablemente, seguramente, habría que investigar más ese detalle, me voy a dar la tarea.
Pero lo cierto es que no era contemporáneo de Moisés, ¿sí? No era contemporáneo de Moisés. Y sabemos que Moisés fue el que escribió el Génesis, ¿sí? Quiere decir que antes de que existiera la ley, ¿sí? O que mejor dicho, que se escribiera la ley, antes de que se escribiera Génesis por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, claro, Job ya había existido, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Porque nos plantea una cuestión muy extraña. Pregunta en el versículo 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Pregunta. Pesimista, esa es la palabra, pesimista. Plantea una situación, Job, bien pesimista, hermano. ¿Y quién hará limpio a lo inmundo? ¿Y cómo responde? Nadie. Y sobre esta perspectiva también el profeta Jeremías nos dice algo al respecto. Allí en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23 dice, este texto ya lo hemos leído anteriormente. Dice Jeremías 13, 23, ¿cambiará el etíope su piel? La respuesta es no, ¿sí? Y luego dice, ¿y el leopardo sus manchas? Tampoco. Así también ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No. Entonces, hermanos, ¿qué debe suceder en nuestras vidas para entender o para que se pueda lograr esa limpieza de corazón? Jeremías, ¿verdad?, en su trabajo profético, él da uno de los versículos que también llaman poderosamente la atención. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel, repito, Ezequiel capítulo 36, 26. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a dar lectura 26 y 27. Ojo con esto. Bueno, empecemos del 25 porque está interesante. Esto nos va a preparar para lo siguiente. Dice versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ojo con estos dos versículos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que late, vida. Y luego dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto claramente, hermanos, nos está hablando de ese medio precisamente o prácticamente va a dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se obtiene la limpieza de corazón? Solamente dos cosas, dos cositas, pero la primera es la más fundamental. En primer lugar, el bautismo. ¿Será acaso que los hermanos de la iglesia de Cristo se lo inventaron o nomás porque leyeron ahí, nomás porque enseñan eso? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esa cuestión del bautismo? En la Biblia, la expresión de bautismo la utiliza como nuevo nacimiento. Para ello yo te quiero invitar
a que estudiemos un poquito, ¿verdad? Este es el segundo punto, hermanos. Es el segundo enfoque, el medio para lograr la limpieza de corazón. Nos hicimos la pregunta, ¿cómo se obtiene la limpieza de corazón? En primer lugar, por medio del bautismo. En primer lugar, ¿sí? Ahora, le invito a leer, ¿sí? Ahí Juan, capítulo 3, ahí en esa entrevista que tiene Nicodemo con el Señor Jesucristo. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6. Eso nos va a dar la respuesta, ¿sí? La respuesta o nos va a ampliar el panorama sobre el tema del medio de limpieza o de purificación del corazón. Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es importante que entendamos, hermanos, ahí en Juan 1, precisamente que este hombre Nicodemo, cuyo nombre significa el victorioso del pueblo, la palabra Nico, no sé si ustedes alguna vez han utilizado tenis Nike, ¿verdad? Eso significa victoria, Nike o Nike, ¿sí? Entonces Nico es una derivación de esa palabra, y demo, pueblo, la victoria sobre el pueblo. Así se llamaba Nicodemo, pero este era un principal de entre los judíos. Esto quiere decir que Nicodemo era un hombre que seguramente pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de los judíos, en donde se llevaban a cabo toda clase de juicios civiles y penales. Será el Sanedrín quien va a determinar precisamente la condenación de nuestro Señor Jesucristo. Pero como la blasfemia es un castigo muy letal, tendría que consultarlo con Pilato antes para poder crucificarlo, porque solamente los romanos podían crucificar, ¿sí? Entonces, hermanos, podemos ver que Nicodemo era un hombre importante entre los judíos, era un hombre muy relevante. Pero dice el versículo 2, vamos allá al versículo 2, el cual dice de la siguiente manera: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En virtud de la posición que tenía Nicodemo, era muy peligroso que de repente se presentara en el día donde estaban las multitudes alrededor del Señor. Por eso buscó la noche, buscó un momento oscuro para poder entrar a escondidas por la puerta de atrás y tener una conversación con Jesús. Por eso dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. Y es interesante porque si Jesús tenía archienemigos, eran los fariseos. Por eso llama la atención cuando le dice Rabí. Rabí es un título honroso para el maestro, para darle su lugar como instructor de la ley, instructor de la palabra de Dios. Pensamos que Nicodemo en algunas otras ocasiones se le llamaba al Señor Rabí, pero solamente por conveniencia, solamente por un respeto fingido. Pero aquí Nicodemo podemos ver, hermanos, que sí lo hacía sinceramente. Inclusive podemos pensar que llegó a creer en Jesús, porque en algunos otros textos miramos que inclusive estaba en defensa de nuestro Señor Jesucristo. Solamente para corroborar este punto, acompáñenme rápido solamente a leer ahí en Juan capítulo 7, versículos 50 al 52. Dice Juan capítulo 7, versículos 50 y 52. Dice de la siguiente manera: les dijo Nicodemo, ¿sí? Obviamente que habían mandado, ¿verdad?, a unos alguaciles a investigar al Señor. Acuérdense que estaban tratando de pillarlo en alguna falta y de esa manera acusarlo de blasfemia. Entonces ya estaban maquinando precisamente los principales para de alguna u otra forma destruir al Señor. Y en ese consejo del Sanedrín salió al quite Nicodemo defendiendo al Señor, diciendo de la siguiente manera: les dijo Nicodemo, ¿sí?, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice en el versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
Y este era un argumento muy válido, porque lo que querían hacer con Jesús es destruirlo, sin considerar su punto de vista o presentar precisamente sus argumentos. Y en otra ocasión, hermanos, ya de manera rápida, ¿verdad?, a colación de esto, allí en el capítulo 19, Juan capítulo 19, versículo 38 al 42, Juan 19, 38 al 42, dice de la siguiente manera. Ojo con esta expresión, o con el título que viene allá arribita: Jesús es sepultado. Por supuesto que ya estamos hablando después de la muerte del Señor, puesto que estamos hablando de una sepultura. Dice el versículo 38 hasta 42: después de todo esto, es decir, de la muerte del Señor, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Fíjense cómo se referencia el que había venido de noche, ¿sí? Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual había sido puesto, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Hasta ahí la cita. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver ahí? Que Nicodemo se había convertido en un creyente del Señor, en un seguidor, un discípulo secreto, por así decirlo. Así que no todos los fariseos eran malos, ¿sí?, porque siempre tenemos esa perspectiva, pero sí había hombres fuertes, poderosos, influyentes, que de manera secreta creyeron en el Señor. Entonces, aquí podemos ver, vamos a regresar a Juan 3.2, y podemos ver que precisamente que Nicodemo reconocía la maestría, reconocía el poder, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 3: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ¿saben qué es lo interesante y lo maravilloso del Señor? ¿Sí? Que a veces al leer, hermanos, al leer las respuestas de Jesús a las preguntas que les hacían, nos preguntamos, como en este caso, ¿y qué tiene que ver lo que Él dice con lo que se le preguntó o dijo? Llegó Nicodemo diciéndole: Señor, Rabí, sabemos que tú vienes de parte de Dios. Y el Señor le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese fue el grano. Nicodemo, quita la paja. Vamos a hablar a lo que vienes. Vamos al grano. Vamos a tratar el asunto. Eso es lo que le está diciendo. Luego dice el versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es interesante porque la palabra nacer, que significa engendrar, ¿verdad? Y en todo nacimiento se necesitan dos elementos. En primer lugar, concebir, es decir, sembrar la semilla, y en segundo lugar, dar a luz. Pero lo interesante de esto es cuando dice: el que no naciere de nuevo, dice. Es como si dijera: tienes que volver a nacer, te tienen que volver a dar a luz, te tienen que parir de nuevo, Nicodemo, porque así no puedes entrar al reino de los cielos. Pero hay algo muy interesante, hermanos, y aquí es donde entra la recomendación que siempre se hace, en profundizar en lo que estudiamos. Ahí yo puedo ver que dice que el que no naciere de nuevo.
Pero fíjate que cuando estudiando la palabra nuevo, no se refiere a nuevo en calidad. Se utiliza la palabra griega para nuevo, anote, así, para significar que era un nacimiento desde arriba. La palabra anote significa desde arriba, desde un lugar más alto, es decir, de las cosas que vienen del cielo o de Dios. Por eso, hermanos, esta expresión, nacer de nuevo, está vinculada con lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12. Para entender esta expresión de anoten, es decir, desde arriba, desde el cielo, es un nacimiento que se ejecuta desde el cielo. Versículo 12, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo con este versículo 13. Los cuales no son engendrados, es decir, no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Para efectuarse ese nuevo nacimiento, para ser bendecidos de ese medio, para lograr la pureza y la limpieza del corazón, eso es algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacerlo. Y es interesante, hermanos, porque al parecer, el mismo Nicodemo no lo entendió. Dice el versículo 3, no puede, es decir, el hombre está incapacitado. No puede ver el reino de Dios. La palabra ver significa experimentar, significa apreciar, participar en o recibir la bendición. Por eso en el versículo 5 dice, no le dice ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tú tienes que volver a nacer. Tienes que volver a ser engendrado, Nicodemo, para poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Porque los fariseos se creían que ya estaban en el reino de Dios por el hecho de ser hijos de Abraham. Por eso en una ocasión el Señor también les dice, ¿verdad?, que inclusive Dios puede hacer nacer hijos de Abraham debajo de hasta de las piedras. Por eso es importante entender esta cuestión. Y la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Hermanos, ¿qué es el reino de Dios? La iglesia. Efectivamente. Pero hay algo bien importante que no podemos dejar pasar por alto. Y ahorita lo vamos a analizar. Quiero que profundicemos un poquito en el tema del reino de Dios, porque es importante. Pero antes consideremos lo que dice posteriormente. Versículo 4 y 5. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues era lo lógico, ¿verdad? Porque Nicodemo estaba pensando con una mente carnal. Pero el Señor va a retomar el tema en el versículo 5 para explicarle más a detalle. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No había entendido el tema de naciere de nuevo, ahora le puso el ingrediente. El elemento importante, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Esto está hablando clara y contundentemente del bautismo. Si tú no te bautizas, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y si estamos hablando acerca del reino de los cielos, debes de entender que en este mundo, nuestra realidad,
hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, salimos del reino de las tinieblas para venir al reino de la luz, al reino de Cristo. Y para que se haga ese cambio, ¿sí?, Cristo por adelantado ya hizo ese pago con su sangre. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, ¿sí?, uno puede decir: pero es que yo veo agua. Sí, uno ve agua, pero lo que nuestro Padre Celestial mira es la sangre de Cristo derramada por cada uno de nosotros. Ahí está el tema de la obediencia al Evangelio. Nosotros vemos agua, pero el Padre recuerda la sangre de su Hijo derramada en el Gólgota, allá en Jerusalén. Así que aquel que todavía no ha sido bautizado, todavía sigue en aquel reino de tinieblas. Porque para poder entrar a este reino, sí, va más allá de unas 4 paredes, va más allá de 4 paredes. Tienes que bautizarte, tienes que formar parte del reino de Dios, que es la iglesia. Recuerda, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo físico de un Cristo invisible. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesucristo dice: donde estén 2 o más congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ustedes. Y esto es algo bien interesante. Y para que ustedes vean y corroboren lo que estamos diciendo de manera rápida, de manera para ya no tomar tanto tiempo, yo quiero que tú entiendas que ese reino es la iglesia. Vamos a leer ahí en Daniel capítulo 2 versículo 44. Quiero que entiendas el tema del reino de Dios. Para eso voy a leer varios pasajes bíblicos para que tú lo entiendas. Y hay varios, pero solamente voy a leer los más que llaman poderosamente la atención. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, dice, que no será jamás destruido, es decir, un reino eterno, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice: desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ojo, aquí ya tenemos la palabra reino, un reino eterno. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice el versículo 18 y 19: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, mis iglesias. Dice mi iglesia, porque solamente hay una iglesia. Dice: y las puertas del Hades, es decir, la muerte, no prevalecerán contra ella. Versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Te das cuenta? La iglesia es el reino de los cielos. La pregunta es: ¿cuándo se estableció? Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 9, versículo 1 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Sí? Es decir, que los apóstoles van a estar vivos cuando el reino de los cielos se iba a establecer en los cielos, o a diferencia de lo que enseñan los bautistas, de un reino milenial, que en el futuro Cristo va a regresar por segunda vez y va a establecer su reino en la tierra. El reino ya está establecido y es la iglesia. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La señal es poder. Ahora, vamos a otro texto, ahí en Hechos, por favor, capítulo 1. Perdón,
Lucas 24:49, disculpe. Lucas 24:49. Ya estamos armando el rompecabezas. Tenemos la roca, reino, y lo conjugamos con Mateo 16. Vemos la roca, vemos la iglesia, vemos el reino. Ahora en Marcos vimos que ese reino va a venir con poder. Mira lo que dice Lucas 24:49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros. Esto es una referencia a los apóstoles, una indicación, un mandamiento del Señor. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Poder. Parece que el reino va a venir con poder. Ese poder se refería a la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto nos lleva a Hechos capítulo 1, versículo, ahorita les digo los versículos, Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, dice el Señor Jesucristo: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos desde Daniel esa roca, ese reino, y en Mateo descubrimos que esa roca, ese reino, es la iglesia. Y sabemos que la iglesia se iba a establecer en Jerusalén, iba a venir con poder, como lo dice Marcos 9. Y Lucas 24:49 nos dice que era cuando se va a cumplir la promesa que el Padre, que Cristo le promete a los apóstoles. Y aquí estamos viendo la orden, precisamente, que ese poder es el del Espíritu Santo, cumplido ahí en Hechos 2. Dice ahí en Hechos 2, versículo 1 al 4: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban adorando a Dios. Esto se refiere a un domingo. Por eso nosotros también adoramos el domingo, porque fue cuando empezó la iglesia de Cristo. Y dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia es el reino de Cristo. Nosotros somos el reino de Dios, y algún día vamos a ser llevados a la gloria del Padre. Esa es la promesa de Cristo. Y cuando tú te bautizas, dejas el reino de las tinieblas para venir al reino de Cristo. Porque en este mundo hay dos reinos: el reino del diablo y el reino de Cristo. Hay dos equipos: el equipo del diablo y el equipo de Cristo. ¿A cuál perteneces? Porque para poder pertenecer al equipo de Cristo, para venir a formar parte del reino de Dios, para venir a formar parte de la iglesia, necesitas bautizarte, necesitas nacer de nuevo, como en el caso que describe Nicodemo. Esto es interesante, hermano. Es muy interesante. Y este nacimiento, como dice, ya para concluir, hermanos, ahí en el versículo 6 de Juan 3, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el nuevo nacimiento es el yo interior, el alma, el corazón, el que es regenerado, no el cuerpo físico. Como me dijo algunos años alguna jovencita que venía del catolicismo: hermano Horacio, y en las aguas del bautismo el agua es agua bendita. Y en otra ocasión una hermana que se iba a bautizar me dice: hermano, es que yo quiero que sea en un río, porque yo quiero que el río se lleve mis pecados. Mire, le digo, no crea que cuando se va a bautizar el agua se va a poner negra. No, no se va a poner negra. Bueno, si fuera un efecto físico, a lo mejor sí,
¿verdad? Si fuera algo físico, pero es algo espiritual. Lo que no limpia, el agua, miren hermano, voy a tener cuidado con lo que voy a decir. El agua en sí no limpia. Lo que te limpia es la obediencia a lo que te ordena el Señor. Es eso, es la sangre de Cristo la que te limpia. Y cuando nosotros nos bautizamos, recordamos eso que hizo Cristo. Eso es lo que significa obedecer el Evangelio. Ahí mueres, ahí eres sepultado, y cuando sales de las aguas del bautismo, renaces espiritualmente. Para Dios, tú ya estás limpio. Pero es algo desde la perspectiva también de Dios. Hermano Antonio. Es lo que dice 1 Pedro 3:21, que el bautismo que ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, Sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Es como volver a empezar. Es empezar de cero. Porque es lo que significa perdón, hermanos. Perdón de pecados. Es como saldar la cuenta. Una cuenta que estaba saturada de deudas, en el bautismo queda en ceros. Pero no solamente eso, Jesucristo deposita en esa cuenta su justicia perfecta. Hermano Pedro. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es, amén. 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 Entonces, hermanos, en conclusión, el medio para lograr la limpieza de corazón, o a la pregunta, ¿cómo se obtiene la limpieza de corazón? El bautismo. El bautismo. Porque el bautismo purifica el corazón. Voy a dar lectura rápido a estos textos. Hechos 15, 8 y 9 dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahí la expresión por la fe significa a la obediencia a la verdad. El bautismo no solamente purifica el corazón. Acuérdense que hablamos del corazón y nos referimos a la mente y al alma. Pero para que no quede dudas, dice 1 de Pedro 1:22 que el bautismo purifica el alma. 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice la primera parte del versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y en tercer lugar, el bautismo purifica la conciencia. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El bautismo es el medio de purificación y limpieza. Pero en nuestra vida cristiana vamos a fallar. En nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a fallarle a Dios, vamos a cometer yerros. Por eso el mismo Juan nos da una recomendación ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, en la santidad y en la verdad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ojo con esta frase, nos limpia. No dice nos limpió ni nos limpiará, dice nos limpia de todo pecado. Está en tiempo presente continuo. Por lo tanto, debemos andar en luz, en la verdad y santidad. Debemos de tener comunión con Dios, pero comunión también con nosotros. Ahí está hablando de la importancia de congregarte en el reino de Dios y en la iglesia. Este es un tema también muy profundo, pero por cuestión de tiempo no lo podemos tratar en este momento. Hermanos, rápido, un minutito, solamente quiero dar esto.
Ya dijimos, ya hablamos acerca del primer enfoque, el concepto. Y hablamos en segundo lugar del medio, el bautismo. Pero también debes de recordar que como cristianos debemos de mantenernos en la luz, en la verdad y en la santidad, y debemos de mantenernos en la iglesia para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, porque seguimos fallando. Hay una lucha entre el cuerpo y el espíritu. Hay el cadáver que tú dejaste en el bautismo como que quiere resucitar, ¿verdad? Y esa es la lucha espiritual que vamos a tener. Pero el tercer enfoque, hermanos, concepto, el medio. En tercer lugar, eso nomás lo menciona así de balazo: las evidencias que muestra el limpio de corazón. En primer lugar, hermanos, ¿cuáles son las evidencias de un corazón limpio? ¿Cuáles son las evidencias de un corazón purificado? En primer lugar, habrá un anhelo profundo por la santidad de pensamientos, motivaciones, actitudes y la conducta. Repito, habrá un anhelo profundo por la santidad en pensamientos, motivaciones y actitudes. En segundo lugar, habrá una conciencia plena de sus impurezas y de las batallas espirituales contra la carga. Se va a dar cuenta cuando falla, se va a dar cuenta cuando peca y rápidamente acude a Dios para buscar el perdón de sus faltas. En tercer lugar, hay una preocupación constante por usar las herramientas que Dios nos dejó para mantener y conservar esta limpieza del alma. Tú puedes limpiar un cuarto, pero con el tiempo se va a ir ensuciando. Hay que barrerlo, hay que trapearlo, hay que levantar la cama, hay que limpiar las mesas. Y para poder hacer eso con nuestros cuerpos y con nuestra vida, necesitamos estas herramientas: la palabra de Dios, la comunión, la oración, la sujeción, pero sobre todo la predicación de la palabra de Dios. Esas son las evidencias de alguien que ha entendido que ha sido limpio y purificado de corazón. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo.